A veces creemos que las ciudades nacen por necesidad, por comercio o por simple estrategia militar, pero Tenochtitlan no nació así. Tenochtitlan nació de una visión, y eso lo cambia todo. Los mexicas no eran un imperio cuando comenzaron su peregrinación, eran un pueblo errante señalado como extranjero, rechazado en distintos territorios. Caminaban con una promesa: encontrarían el lugar donde el águila devorara a la serpiente sobre un nopal. No era un símbolo decorativo, era una señal sagrada transmitida por su dios tutelar Huitzilopochtli. Era un mandato espiritual. Cuando finalmente vieron esa escena en medio del lago de Texcoco, el lugar no era cómodo ni fértil, era pantanoso, inestable, difícil, y aún así decidieron fundar allí su ciudad. Eso es profundamente revelador. Eligieron el símbolo por encima de la comodidad, eligieron el destino por encima de la lógica. Desde el inicio, Tenochtitlan fue concebida como un centro cósmico. La cosmovisión mexica entendía el universo dividido en planos: el cielo, la tierra y el inframundo. La ciudad se convirtió en el eje que los conectaba. En el centro levantaron el templo mayor, una estructura dual que representaba dos fuerzas fundamentales: Huitzilopochtli, el sol, la guerra, el movimiento, y Tlaloc, la lluvia, la fertilidad y el sustento. No eran deidades aisladas, eran energías complementarias que sostenían el equilibrio del mundo. La traza urbana estaba alineada con puntos cardinales y ciclos rituales. Las calzadas atravesaban el lago como arterias simbólicas que conectaban el centro con el exterior. Las chinampas no solo eran ingeniería agrícola avanzada, eran una forma sofisticada de convivir con el agua, de transformarla sin eliminarla. Tenochtitlan era una obra de arquitectura, sí, pero también era una declaración metafísica. El ser humano puede organizar el espacio en armonía con el cosmos. Y entonces está el tema que incomoda: el sacrificio. Para entenderlo hay que abandonar la mirada moderna por un momento. En la mitología mexica, el mundo actual existía porque los dioses se habían sacrificado previamente para poner en movimiento al sol. El quinto sol no era eterno. Si dejaba de recibir energía, el ciclo terminaría. El sacrificio humano en esa lógica no era un espectáculo de violencia gratuita, sino un acto de reciprocidad. La sangre era considerada la esencia vital, calchíhuatl en líquido precioso que alimentaba al sol. No es necesario romantizarlo para comprenderlo. Es necesario entender que operaban dentro de un sistema simbólico donde la existencia era frágil y el equilibrio debía sostenerse activamente. Tenochtitlan era, en ese sentido, una ciudad que alimentaba el tiempo, y luego llegan los presagios. Las crónicas indígenas recopiladas años después hablan de señales inquietantes antes de la llegada de los españoles: una columna de fuego en el cielo, el incendio espontáneo de un templo, una mujer llorando en la noche anunciando desgracias. Moctezuma II gobernaba en un contexto donde el tiempo se concebía como ciclos que se cumplen inevitablemente. El año C-Acatl coincidía con el mito del retorno de Quetzalcóatl. Esa coincidencia simbólica generó tensión, incertidumbre e interpretación. Cuando Hernán Cortés llegó en 1519, no llegó a un pueblo ignorante, llegó a una civilización compleja, con astronomía, ingeniería, comercio, diplomacia. La caída en 1521 fue resultado de múltiples factores: alianzas indígenas contra el dominio mexica, epidemias devastadoras como la viruela, estrategias militares y asedio prolongado, pero más allá de lo visible, lo que se fracturó fue un eje espiritual. El templo mayor fue destruido, encima se levantó la catedral metropolitana, el lago fue drenado progresivamente, el centro simbólico fue reemplazado. No era solo una conquista territorial, era la imposición de otro orden cósmico, y sin embargo, nada desaparece del todo. Si hoy caminas por el centro histórico de la Ciudad de México y desciendes a las excavaciones del Templo Mayor, ves las capas, ves cómo la ciudad moderna se sostiene literalmente sobre la antigua. No es una metáfora, es una superposición física y cultural. Tenochtitlan fue concebida como el ombligo del mundo para su gente, y cuando un lugar se carga durante siglos de ritual, intención, muerte, celebración y poder, esa carga no se evapora simplemente porque cambia el régimen político. Tal vez por eso esta ciudad es magnética, intensa, inestable, creativa y caótica al mismo tiempo. Tal vez por eso aquí convergen movimientos sociales, poder político, crisis, arte, resistencia. Estamos parados sobre un antiguo altar. Y aquí es donde quiero que te detengas un segundo, porque no estamos hablando solo de una ciudad que cayó en 1521. Estamos hablando de una memoria que fue cubierta pero no extinguida. Estamos hablando de una civilización que entendía que el ser humano no es el dueño del cosmos, sino participante activo de su equilibrio. Tenochtitlan no fue perfecta, no fue inocente, pero fue profundamente consciente de que la existencia es frágil y sagrada al mismo tiempo. Y ahora quiero que lo sientas. Imagina el momento final del sitio: el hambre, el agua contaminada, las calles llenas de ruinas, el templo incendiado, el último Tlatoani resistiendo.
No era solo la caída de edificios, era el silencio de un centro que durante 2 siglos creyó estar sosteniendo el sol. Y aún así, el sol salió al día siguiente. Eso es lo más brutal, porque quizá el mensaje nunca fue que ellos sostenían el cosmos, quizá el mensaje era que el cosmos los estaba atravesando a ellos. Y hoy, mientras caminamos por esa ciudad construida sobre agua y sobre memoria, tal vez seguimos siendo atravesados por esa misma energía. Tal vez el altar no fue destruido, solo fue cubierto. Tal vez no estamos caminando sobre ruinas, tal vez estamos caminando sobre una herida abierta que todavía late. Y si late, significa que todavía no ha terminado.